Ah, crecienta y desvía, asomo de la calma. Ve, allí no dan las dos. ¿Acaso no pasó el Dios aquel? Ah, mengua y espera, plegado entre sí, solo ante sí, níspero de ardor que das. Mengua y espera, plegado entre sí, solo ante sí, níspero de ardor que da. Ve como otros ven aquí, ya deja de existir. En ese descendente y calmo no es debut. Mengua y espera, pegado entre sí, solo ante sí, níspero de ardor que das. El exilio, el exilio para los griegos era el más grande de los castigos, Sí. a tal punto que Sócrates elige suicidarse antes que exiliarse. Sí. En este sentido, la identidad está en los otros. Me reconozco en tanto, reconozco en los demás algo con lo cual pueda compartir y me pierdo cuando en el otro ya no me puedo reflejar. Me decías hace un rato, identidad y desarraigo. ¿Qué ¿Hasta podría dónde decir de la eso? identidad no es también el encontrarse con el otro? Y cuando alguien pierde su lugar, pierde esta cosa de me reconozco en donde estoy, en donde soy, y tiene que armarse de una nueva identidad. No es ciencia ficción, es nuestra... Yo te diría que es nuestra realidad cotidiana. Eso, exactamente. Por lo menos en nuestra provincia, la adopción de Bien. bebés y toda esta historia. Y en nuestra historia. Y hablar de la usurpación, del robo de bebés. Bueno, esto en un momento histórico, en donde esto fue una conducta criminal habitual. Pero nosotros tenemos esta experiencia habitual, ya dejando de lado la época de la dictadura, diciendo hoy. ¿Qué pasa con la identidad de ese sujeto? Bueno, se someterá a los avatares de lo que le pase de alguien más. En el momento en que reciba el estímulo, se va a identificar con ese estímulo constante y primigenio. El estímulo adecuado para que se desarrolle el cerebro. ¿Cuál es el amor materno? ¿Y qué es el amor materno? Le pregunta uno a un neurólogo.
El amor que le da a alguien que le permite vivir. Uno podría decir la identidad es a construir, es la falta que tengo que llenar de alguna manera. En nuestra sociedad neoliberal conservadora podríamos decir esa falta se llena con objetos que se adquieren y que aseguran que uno adquiere a través de esos objetos una identidad. Se es más inteligente si uno tiene muchos libros o si tiene determinados gustos, determinadas marcas de ropa, de acuerdo a la elección del auto o de la casa o del barrio en el que se vive o de cómo se educa a los hijos. La identidad como una cuestión de estatus también hay. Y sí, en nuestra sociedad neoliberal conservadora el estatus y la identidad están juntos. Por eso es tan fácil de perder la identidad. Y en el caso de un niño muy pequeño, Un niño que llegó al hogar de menores varones de Posadas sin ninguna referencia. Sus compañeros de internado, que no sabían cómo llamarlo y le estaban buscando un nombre, le empezaron a decir nombres. Y respondió a un solo nombre. No respondió a todos los nombres que se le estaban dando. Y era un niño que no hablaba, que caminaba en 4 patas, que no tenía ninguna referencia humana, excepto el nombre. ¿Quién lo nombró? ¿Cómo lo nombró? Parecería que el nombre sí que es lo que ciñe la identidad. Hoy, por ejemplo, me siento muy triste cuando quiero estar como siempre estuve con mis parientes, con mis hermanos, ¿verdad? Ellos me ven de otra forma, me ven, parece decir cuando con una mirada decirme que ya no soy la persona de esa raza o de esa raíz. Yo dentro mío nunca nada ha cambiado, soy un Mbea y soy orgulloso de ser un Mbea. Dentro mío yo sé que nada más fui a ver lo que pasaba afuera para después comentarle o enseñarle también a mis hermanos. Como cuadramos curuñan de cuadra, más boreaba era mi cuenta de era mi guarda, entonces curuñan de conocer hasta ahí, reconocer ante cuerpo, ahora mi mamá puede poner de upa, lo menos de upa. Ahora tenemos Pambay después tomó pero creo que en su momento vienen de che, vaya, se mamá era mi ya era más ya puedo ya poten ahora me tengo que potap entonces ¿dónde estaba en iríamos en cual porque se hay potaste en el potado y con área allá hay cosas ahí en el lugar y cosas nada más pues no me después para pegar una bueno Mi nombre es Verasuno, es un nombre muy guaraní. Estoy junto a mi abuelo Pablito. Él es un Carayo Puiguá, un guía espiritual, y él lo que nos estuvo diciendo es que en el mundo Mbea
pasan tantas cosas que muchas veces uno no entiende. El pueblo en verdad sufre, los niños, tanto como los adultos, los ancianos, por la falta de recursos. Por eso también el tema de alimentación, por ejemplo, que hoy nos cuesta conseguir, pero vemos que hoy las civilizaciones han avanzado tanto que fueron de a poquito quitándonos todo, y hoy nos encontramos desorientados, digamos, porque no encontramos una manera de cómo seguir enfrentando, porque no es nuestro mundo el que estamos viviendo hoy en día, es algo muy diferente a la cual vivíamos anteriormente, de alimentarnos únicamente con frutos naturales, alimentos naturales como carne, frutos, peces, que hoy, por ejemplo, esos recursos han terminado, que las alimentaciones hoy tenemos que comprarlo, tenemos que aprender cosas muy diferentes que a nosotros nos cuesta. Es por eso que el pueblo en verdad hoy sufre y necesita de ayuda de los hermanos blancos, por ejemplo, que hoy ellos nos quitaron, pero hoy tienen que ayudarnos otra vez, es lo que dijo mi abuelo, ¿no? Porque los Carayopos igual son como un guía espiritual, ellos tienen la sabiduría a través de Dios. Dios lo muestra a la persona, cómo va a ser el comportamiento de ese niño el día que crezca. Ellos no saben únicamente por ellos, sino que Dios lo transmite. Entonces ellos pasan 1 o 2 noches escuchándole a Dios, tratando de escucharle a Dios, para que Dios le diga cómo se tiene que llamar, cuál va a ser su trabajo, cómo va a tener el comportamiento ese chico cuando sea grande, cuando va creciendo. Todas esas cosas, por ejemplo, ellos saben, pero a través de Dios. Dios lo dice a ellos cómo va a ser. Entonces, por eso ellos son nuestro guía, ellos nos guían a nosotros. Por ejemplo, si él me dice, si mi abuela un día me dijo que yo sería un líder o sería un curandero, yo tengo que seguir ese camino para que las cosas me salgan como debe ser. Yo estoy a 3.000 y pico kilómetros de mi casa, de la gente con la que me crié y con los que supuestamente serían mi grupo de pertenencia. ¿Cómo se hace para vivir en otro lugar tan lejos, sin extrañar y volver y qué sé yo? ¿Qué otra cosa es la memoria que una ficción? Mi ficción, porque el retrato que yo hago de mi padre probablemente no se parezca en nada al retrato que mi hermano inmediatamente menor hace de mi padre, y mucho menos al retrato que mi hermana hace de mi padre, y el que yo hacía hace 15 años. Como en situación de total pérdida de sentido, ¿por qué seguir viviendo? ¿Por qué no morirse si ya estás en el campo de concentración esperando tu turno para el horno nada más, digamos, ¿no? Lo primero que aparece es la absoluta gratuidad, lo contingente, ¿qué es estar vivo? ¿Cuál es el sentido que tiene la existencia? Esa es una de las primeras preguntas, digamos. El estar en el mundo. La cuestión más complicada es decidir no matarse, como hacía Camus. O sea, en última instancia, la única certeza es la de la muerte. Y la identidad es eso, es un procedimiento de elección.
más o menos sistemáticas, más o menos conscientes, en relación a los otros. Pero a partir de ahí podés ejercer cualquier dirección posible. Tu libertad es tan amplia que implica negarla. Es una elección como cualquier otra, en gran medida. Una elección limitada por esas otras cosas que te digo. Nacés en un lugar determinado, en un momento determinado, caminás y andás por el mundo con una serie de características que los otros han moldeado en vos, que la sociedad a la que perteneces moldea. Son los límites. Pero dentro de esos límites y por fuera hay un espacio más grande que todo eso, que la libertad individual de elegir todos los días, a cada instante, qué haces con cada cosa que te pasa y te ocurre. Que insisto, el límite total de esa libertad es siempre la muerte. ¿A qué grupo perteneces? ¿Por qué perteneces a ese grupo? Son las circunstancias que te están dadas y que no puedes evitar. Pero los niveles de pertenencia, los niveles de compromiso, los niveles de participación en esas circunstancias cotidianas, ese problema que son los otros, como decía Sara, y es una cuestión de decisión cotidiana, de opción cotidiana, de voluntad cotidiana. Aún el hecho de no elegir implica siempre una elección. Entonces yo puedo nacer en vía guaraní, pero va a haber una cantidad enorme de determinantes que cuando tomo conciencia de esa cosa, elijo pertenecer o puedo elegir alejarme. Yo no creo en las esencias, en lo esencial. No me parece que exista una esencialidad de nada. Uno nace en una circunstancia. Pudo haber sido cualquier otra. En ningún caso a uno le toca la posibilidad de elegir nacer. La única elección posible que le queda en última instancia, pegarse un tiro. Hay una responsabilidad. Exactamente. Responsabilidad por uno mismo. Un hacerte cargo. Y una responsabilidad inclusive por los otros. Sí. Porque las decisiones, esa libertad que yo tengo... Sí. Implican una responsabilidad inmediata sobre todo lo que vos haces y los demás que están a tu lado. Y ese es el elemento que te permite conciliar esa pregunta que vos hacías hoy entre cómo se resuelve una subjetividad que plantea la existencia como algo absolutamente aleatorio y un compromiso con cambiar el sistema sobre el cual está fundado el mundo y su economía. Y ahí es posible una solidaridad. Ahí es posible una solidaridad. Por lo demás, estar vivo no tiene mucho sentido. No tiene una dirección determinada, simplemente uno está en el mundo. Y es ahí donde empieza a tener algún peso el nivel de compromiso que uno decide ponerle a la existencia. Para sostenerla o para no sostenerla. En virtud de qué objetivos, en definitiva. La gran cuestión sería elegir una vocación y ejercerla apasionadamente y a la vez inútilmente.